Los resultados de la encuesta que hice en la pestaña de comunidad, voy a poner gameplays de fondo, pero con la imagen un poco transparente, espero les guste. Empecemos con esto. Capítulo 61. La limpieza de noticias del mañana fue realmente más agonizante y más lenta que cualquier otra anomalía con la que hubieran tenido que lidiar, y eso incluía el tiempo que normalmente les llevaba buscar la anomalía. El primer paso, y el más fácil, fue conseguir el televisor de Lisa Lavender, o tal vez era la propia Lisa ahora, desconectándolo de la red y transportándolo fuera de la ciudad. Terra se reunió con ellos para quitárselo de las manos, y Blake se alegró de que no fueran Saffron o Pirra porque no estaba segura de haber podido lidiar con ellos en ese momento. De cualquier manera, les aseguró que la anomalía iba a ser llevada a un sitio lejos de cualquier pueblo o ciudad, donde Harcourt podría colocar empleados para ver las noticias e informar sobre ellas a cualquier oficina a la que se postulara. Lisa se había vuelto loca porque no podía soportar el hecho de que no sería tan popular en el horario nocturno, y ahora toda su existencia iba a ser contar las noticias a un pequeño equipo de 3 o 4 investigadores. Su audiencia había descendido aún más, y se preguntó si Lisa lo sabía, o si sería aún más amable si permanecía ignorante. En un mundo ideal, podrían haberlo dejado allí y llamarlo trabajo hecho. Remnant no era un mundo ideal. Para empezar, tenían un escuadrón completo de especialistas en Atlas que el propio Reino, y el general Ironwood, estaban repudiando. Eso se le hizo difícil, ya que sus rostros y nombres podían coincidir con la identificación de antiguos especialistas de Atlas, pero continuó diciendo que habían actuado sin órdenes y se habían vuelto rebeldes. Lo que no ayudó fue que el equipo alegara una completa ignorancia. Al principio, pensó que se estaban haciendo los tontos, pero Blake y Jaune pronto se dieron cuenta de que no solo no sabían sus razones para estar en Vale, sino que no sabían sus propios nombres, su pasado ni nada. Era como si sus recuerdos hubieran sido borrados, y no pudo evitar pensar que la cosa que se llamaba a sí misma Neo era la culpable. Fuera lo que habían visto, lo que fuera lo que hubieran experimentado, sus mentes aparentemente habían decidido que la única forma de sobrevivir sería purgarlo todo. O había sido tan inhumano y tan horrible que sus cerebros se reiniciaron. Jaune se había apiadado de ellos, y eran muy dignos de lástima, casi como niños, y pidió al Consejo de Vale que los acogiera y tratara de cuidarlos. Se les iban a enseñar las habilidades necesarias para unirse a la fuerza policial local, y la esperanza era que la similitud con sus vidas anteriores pudiera refrescar algunos recuerdos. Blake no tenía ninguna esperanza. Eso todavía dejaba una gran cantidad de mierda para que ellos también limpiaran. El accidente de tráfico que predijo Lisa no se había hecho realidad gracias al cierre de la carretera, y fue un milagro y medio, pero la pelea de pandillas tampoco. Se habían asustado y lo habían cancelado. Aún así, todo el mundo y su perro conocían noticias del mañana, y también sabían de Harcourt. O, al menos, sabían que se trataba de una oscura organización gubernamental. Jaune prácticamente había estado cavando un agujero en el suelo con su paseo, tratando de averiguar cómo arreglarlo todo. Esto estaba demasiado extendido. La transmisión en sí se limitó a Vale, pero la gente había tomado grabaciones y estaba en todo Internet. Se estaba globalizando, y era tan malo que incluso las otras oficinas habían llamado para decir que había recursos disponibles si la oficina de contención los necesitaba para suprimirlo. La cooperación entre las oficinas siempre se sintió como la primera señal del apocalipsis para Blake. Pero, al final, a Jaune se le había ocurrido algo. O, mejor dicho, se inspiró en otros lugares. Y lo que siguió fue la semana más dura de la vida de Blake. Y, en noticias no relacionadas, dijo la radio en la oficina de Jaune. Las críticas están para la película Tomorrow's News, y los críticos están de acuerdo en que puede ser la peor película jamás filmada. Con puntajes actuales que rondan 1 estrella por parte de los críticos, y 5/100 en línea a través de clasificaciones públicas, Noticias del Mañana tiene el dudoso honor de ser la película peor calificada de todos los tiempos en el popular sitio de clasificación de películas, Aguacates Frescos. La película, que muestra a un dúo de detectives de una oscura organización que compiten para cazar a un locutor de noticias deshonesto capaz de predecir el futuro, vio a Lisa Lavender en un papel protagónico, junto a los recién llegados a la escena, Blake Belladonna y Jaune Ark. A pesar de una premisa atrapante y una campaña de marketing anticipada que vio gran parte de Vale llena de interés, la película fracasó en la taquilla, y algunos críticos dijeron que la actuación fue una de las peores que han visto en la pantalla.
Lisa Lavender se ha retirado del ojo público en medio de la protesta, mientras que los otros actores principales se han negado a hacer comentarios. Una petición en línea para no permitir que ninguno de los dos protagonistas vuelva a actuar ha alcanzado las 500.000 firmas, y aunque los directores de cine dicen que tal hazaña no podría hacerse cumplir, todos estuvieron de acuerdo en que elegir al duro sería similar a un suicidio financiero. Blake golpeó la cosa con la mano para callarla, respiró hondo, empujó su cara contra el cojín del pequeño sofá de Jaume y gritó. Cuando llegó un mensaje de texto de su madre diciendo que ella y Gira pensaban que la película era maravillosa y que incluso habían tenido una proyección en vivo en un proyector en la playa de su país, Blake gritó por segunda vez. No había forma de que pudiera volver a poner un pie en Menagerie. El colmillo blanco queriéndola muerta era una cosa, pero la pura humillación de su corta carrera como actriz la perseguiría hasta el final de sus días. No es tan malo, dijo Jaume. Estás bromeando. Siseó. La película es horrible. Oh, sí, la película es pura basura, y apestamos como actores. Se echó a reír. Blake sintió ganas de retorcerse el cuello. Pero hizo su trabajo. El mundo está tan ocupado riéndose de nosotros por algunas de las peores actuaciones que han visto, sin mencionar una trama terrible, que no se preguntan qué pasó con las transmisiones o a dónde se ha ido Lisa Lavender. Sin embargo, podría haber sido una buena película. Si hubiéramos tenido más tiempo para practicar o nos hubieras dejado más de una semana para producirlo. El objetivo no era hacer una buena película. El objetivo era cubrir nuestras huellas. Pero estamos clasificados como los peores actores de la historia. Sí. Él le sonrió. Genial, ¿no? Literalmente te estrangularé. Oh, cálmate. No necesitamos el dinero y si fuera un éxito, tendríamos gente que nos pediría que protagonizáramos más. Además, a algunas personas les gusta mucho. Dicen que es el mejor ejemplo de una película que es tan mala que es buena. Eso no es positivo. Él solo se rió para sí mismo, lo que solo la molestó aún más. Lo peor fue cuando bajó a desayunar a su restaurante favorito y la gente alternaba entre pedirle autógrafos y grabarle vídeos en sus pergaminos. Como resultado, hubo un aumento en los clientes. Resultó que ser un actor mediocre no te daba mucho reconocimiento, pero ser uno de los peores de la historia de alguna manera te ganaba tanto como ser el mejor. La gente la había parado y le había pedido selfies. Jaume se alimentó de la atención como el desastre emocional que era, sin darse cuenta ni una sola vez de que le estaban sacando el pelo. O tal vez se dio cuenta y no le importó. Siempre fue difícil saberlo con Jaume. El día no mejoró cuando, en lugar de que alguien llamara a la puerta, se abrió y un imbécil que reconoció asomó la cabeza. ¿Está encerrado ese malvado monstruo araña tuyo? Blake, despierta a Timothy. Tenemos un pájaro estúpido atrapado en la oficina. Ja, jodidamente gruñó Crow, y agarró a Blake del brazo cuando fue a hacerlo. No lo hagas. Estoy aquí por negocios. Un buen negocio. Su negocio, de hecho. Offpin me envió. Aún menos razón para que me importe, pero continúa. Enviaron a un cazador a ver cómo estaba una aldea que se había quedado a oscuras. Volvió hablando de un extraño grim hecho de hilo rojo, como un cuerpo andante de venas y arterias humanas. Estaba gravemente herido, sangrando, y murió a las 6 horas de su ingieme. Crow forzó una poderosa bocanada de aire. Luego, a los 30 minutos, su cuerpo comenzó a moverse de nuevo como si algo se retorciera por dentro y tratara de salir. El portátil de Jaume se cerró con un clic. Joder. Dime que lo incineraste. Oh, sí, claro. Él y 3 personas que trabajaban en la morgue que fueron asesinadas por él. O eso. Crow dejó unas cuantas fotos fijas sobre el escritorio de Jaume. Blake se asomó para mirar, pero rápidamente deseó no haberlo hecho. Era el cuerpo de un hombre desgarrado, como si algo le hubiera estallado en el pecho. Las películas lo hacían parecer mucho mejor de lo que era, porque el agujero era horriblemente grande, que se extendía desde el cuello hasta la ingle. «Esto es cosa de vampiros, ¿verdad?», preguntó Blake. «Sangre que alimenta», respondió Jaume, asintiendo. «Y parece que sí, seguro. Buen señor». Se recostó. «¿Qué tan lejos está este pueblo? ¿Hace cuánto tiempo fue golpeado? ¿Alguien ha ido allí desde entonces?» «Aproximadamente medio día fuera, unos 2 días antes de que nos enteráramos y enviáramos a alguien, y no. Offpin cerró el asunto y me envió a hablar contigo».
Dije que debería darte todos los detalles y dejar que te encargaras de ello. Y, francamente, estoy más que feliz de hacer precisamente eso. Cuanto más aprendo de tu mundo retorcido, menos me gusta. Es tu palabra también, dijo Blake. Eres un ignorante. Y me gusta ser ignorante, muchas gracias. Crow la miró con extrañeza y luego dijo: buena película, por cierto. Blake entrecerró los ojos. Vete a la mierda. Oye, en realidad pensé que era bastante bueno. Eso lo hace aún peor. Grosero. Crow puso los ojos en blanco y volvió a mirar a Jaune. Entonces, cosa. Confío en que ustedes puedan lidiar con eso, ¿verdad? ¿No va a haber más muertes? Depende de lo lejos que llegue, dijo Jaune. Es muy probable que ya se haya movido. Pueden sentir la sangre, ¿sabes? No hay forma de esconderse de ellos. Espero que sea solo el indicado, pero tú mismo has visto cómo se pueden propagar. Podría haber más ahora. Lo único bueno es que siempre se mueven hacia la fuente de sangre más cercana, por lo que si hay varias, habrán ido en la misma dirección en lugar de dispersarse. También cazan animales, así que eso podría retrasarlos. Jaune golpeó el escritorio con los dedos. Nos vendría bien ayuda. Crow palideció. No. De ninguna manera. Está bien. Entonces le preguntaremos a Ruby. No, gimió. Joder. No hagas eso. Ruby no. Entonces necesitaremos a alguien, Crow. La sangre que alimenta es peligrosa e infecta a través de la sangre. No tengo aura. No puedo tener aura. Blake puede hacer un buen trabajo manteniéndolos alejados de mí, pero es una sola persona, y ni siquiera es una cazadora oficial. Jaune puso sus manos y sus proverbiales cartas sobre la mesa. Necesitaremos al menos un cazador o cazadora. Su sonrisa creció. Alguien que sabe de anomalías. Crow Branwen dejó escapar un ruido tenso. A Blake le gustó. Barra. El Bulliard traqueteó levemente mientras volaba sobre los espesos bosques del interior de Vale, junto al río más ancho del país que serpenteaba desde la costa este hacia el interior. Blake estaba sentada en el hangar con su traje, con la cabeza echada hacia atrás, extrañamente relajada. Jaune estaba frente a ella, hablando con calma y explicando los gestos de la anomalía, sangre que alimenta. Crow era un desastre a su izquierda, jugueteando con los dedos y haciendo muecas de dolor cada pocas palabras. La sangre que se alimenta es un contagio anómalo transmitido por la sangre que requiere constantemente más sangre para alimentarse. No usamos la palabra sostener porque aparentemente puede existir indefinidamente sin sangre, pero, cuando lo hace, se vuelve lenta y errática, entrando en un estado de letargo. No conocemos el origen de la anomalía, pero creemos que ha existido durante muchos cientos de años. Es una de las anomalías más peligrosas a las que se enfrenta Harcourt, pero, irónicamente, también es una que tiene pocas posibilidades de convertirse en una anomalía de clase realidad. Esto se debe a que cada vez que aparece, inevitablemente mata a todos los testigos antes de seguir adelante. Maldito infierno, susurró Crow. No es tan diferente a Grimm, dijo Blake. Cálmate. ¿No viste lo que yo vi en esa morgue? Compararlo con Grimm no es una mala idea, dijo Jaune. Es agresivo sin sentido, solo puede luchar cuerpo a cuerpo y persigue a la gente a través de un método que no se puede controlar. Se podría decir que tiene gestos de Grimm. La única diferencia es que es una anomalía de alimentación, por lo que dejará de alimentarse de quien mate, lo que Grimm no hará. Pregunta. Blake levantó una mano. Si se alimenta de sangre, ¿cómo se replica? Buena pregunta. La replicación no suele ocurrir porque, como dijiste, acaba con toda la sangre que caza. Por lo general, solo causa otras instancias de sí mismo si una víctima sobrevive de alguna manera después de ser infectada por él, o si su alimentación se ve perturbada de alguna manera. Un ejemplo podría ser si comenzara a alimentarse de alguien y un miembro de la familia lo atacara, lo que provocó que abandonara su primera comida y lo atacara. La primera víctima podría tener tiempo de convertirse en otra instancia de sangre que alimenta, pero depende del tiempo. Los cadáveres pueden convertirse en otro caso en 60 minutos, mientras que las personas vivas suelen tardar un par de horas, dependiendo de su salud, sistema inmunológico y masa corporal, etc. Afortunadamente, los anfitriones vivos mueren de la infección antes de que Blood Dad Fett se haga cargo, aunque dudo que sea una muerte indolora. Crow volvió a gemir.
Black estaba más acostumbrado a todo y rápidamente encontró una debilidad. Entonces, lo primero es que no deberíamos interrumpir su alimentación, ¿verdad? Así es. Puede ser tentador atacar mientras está distraído, y querrás hacerlo cuando lo veas, pero lo peor que podemos hacer es llevarlo a una alegre persecución en la que ataca a varias personas y no puede comerse a ninguna de ellas. Algunos de los peores brotes de la historia han sido cuando intervinieron cazadores. No podían saberlo, pero al involucrarlo en una pelea y hacer que más personas se infectaran, convirtieron un caso de la anomalía en 20 y causaron la pérdida de una ciudad entera. Eso pasó en Bakuo. Black parpadeó. ¿La gran plaga de Sarenis? Ese es el indicado. O esa fue la historia de Tapalera. Lo que realmente ayudó a resolver eso fue una tormenta de arena que salía del desierto, y un alma valiente que los guió hacia ella, sacrificándose para que fueran destrozados por los vientos, incluso como ellos mismos. Tampoco eran ArcCorp. Solo un local que hizo lo correcto en el momento correcto. ArcCorp le otorgó una medalla de honor póstuma y pagó una pensión a su familia sobreviviente que no estaba allí cuando sucedió, como si hubiera sido uno de los nuestros. La historia le recordó que ArcCorp no siempre había existido, y que la gente había sobrevivido a pesar de todas estas anomalías aterradoras en el mundo. La organización facilitaba las cosas y protegía bien los lugares, pero en el pasado había sido necesario que valientes guerreros, hombres y mujeres normales, alejaran a los monstruos para que su familia pudiera escapar. Había tantos mitos antiguos y folclore que bien podrían ser ciertos, y muchos de ellos hablaban de cazadores astutos que burlaban a las bestias, o niños que escapaban de los monstruos a través del ingenio infantil. Todos ellos bien podrían haber sucedido de esa manera. ¿Cómo lo habían hecho? Black no lo sabía, pero tampoco entendía cómo la gente había sobrevivido a los Grimm antes de la metalurgia adecuada o la comprensión del polvo. Todavía le sorprendía que la humanidad hubiera sobrevivido de alguna manera con nada más que lanzas de roca y arcos y flechas de madera, contra los mismos monstruos a los que murió la gente moderna. ¿Algo más que debamos saber?, preguntó Black. Lo más importante es que no puedes dejarte herir por la sangre que alimenta. Así es como te lleva. Sangre en tu sangre. Existe la posibilidad de que sea inmune a eso. No estoy planeando probarlo. Tampoco deberías probarlo. Se ha demostrado que puede afectar a las personas que tienen aura, pero eso es solo si lo supera o no lo tienes a tiempo. ¿Cómo los matamos? El fuego funciona mejor, por eso sigo siendo útil, pero también puedes usar armas blancas. La sangre no puede moverse por sí misma, sino que lo que hace es correr a través de los vasos sanguíneos del cuerpo humano y animarlos. Más o menos. Piense en el aire que se sopla a través de un tubo y cómo el tubo puede agitarse. Es un principio similar. Si le cortas el brazo a la criatura, no puede hacer uno nuevo, pero esa sangre derramada sigue siendo peligrosa. Si un animal lo ingiere, y luego es cazado y comido por un humano, entonces la anomalía encuentra nuevos huéspedes. Necesitamos quemar cualquier sangre que caiga. Honestamente, es probable que estemos quemando cualquier pueblo en el que se encuentre. ¿Y los lugareños? Los evacuamos si podemos, pero obviamente separamos a los heridos y los mantenemos en cuarentena. Tal vez se lastimaron en la fuga y están bien, pero no corremos riesgos. Jaune suspiró. Pero, con toda honestidad, no tengo muchas esperanzas de que encontremos ninguno. Si lo atrapamos fuera de un pueblo, no habrá víctimas, y dentro probablemente significará que todos están muertos. No puedo creer que esté aquí. Siseo Crow. Black of Pin, dijo Black. Él es el que estuvo de acuerdo. Culpate a ti mismo por ser tan leal a él que dejarás de lado todo sentido común. ¿Te pareces a mi hermana?, le espetó. Entonces tu hermana suena inteligente. Mi hermana es una perra. Debe correr en la familia. Aterrizaron poco después, en las ruinas de la aldea que el otro cazador había visitado. Quedaba poco más allá de los cadáveres, y esos cadáveres se habían marchitado, tan secos como el pergamino, con las extremidades colapsadas y los rostros hundidos. Era un espectáculo horrible y, sin embargo, a Black le resultaba más triste ver a los animales, que acababan de ocuparse de sus propios asuntos, esparcidos y agotados también. Menos mal que habían dejado a Timoteo, porque no podía soportar la idea de que muriera a manos de aquella monstruosidad. Extiéndete, dijo Jaune. Estás loco. Aulló Crow. La anomalía no está aquí. Aterrizamos y no nos atacaron. Hace tiempo que desapareció y tenemos que encontrar en qué dirección para poder rastrearlo.
Recuerda, esta cosa terminó aquí y se fue en busca de más sangre. No se quedan en ningún lugar. Black ya había comenzado a alejarse mientras Crow discutía. Para ella, tenía sentido mirar a su alrededor, y suponiendo que su conocimiento fuera correcto, simplemente no había posibilidad de que todavía estuviera en el pueblo. Efectivamente, caminó hacia el perímetro sin ninguna amenaza y comenzó a revisar los bosques cercanos. Las huellas pueden ser difíciles de encontrar, pero un rastro de sangre o un cadáver de animal muerto y drenado sería mucho más fácil. Al final, fue Crow quien lo encontró. No la anomalía, ni un cadáver, sino una franja sangrienta cortada a través de unos arbustos, con salpicaduras de sangre en la corteza de un árbol. Había un camino de tierra perfectamente reparable a menos de 10 metros a la izquierda, pero la cosa acababa de entrar directamente en el bosque como si no le importara. Lo más probable es que no pudiera ver el camino. La sangre no puede tener ojos, ¿verdad? Bueno, podrían hacerlo si fuera anómalo. Black casi deseó que la voz de su propia mente le susurrara las respuestas. Casi. El labio de Jaune había tardado 3 días enteros en sanar, y todavía estaba aterrorizada de que le preguntara por qué le había quitado un trozo en un beso que le habían dado. No lo había hecho. Era la primera vez que se sentía agradecida por la actitud no conflictiva de Jaune. Al parecer, había decidido que era mejor ignorarlo y fingir que nunca sucedió, y eso le parecía bien. El camino se dirige hacia el sur, dijo Jaune. Volvamos al Bullard y sigámoslo. Se sentía mucho más seguro en el avión cuando despegó, moviéndose lentamente hacia el sur a la velocidad del motor más baja que pudo. Gran parte del tiempo lo pasaron flotando, mientras Jaune, Crow y ella miraban por la puerta abierta y trataban de seguir la pista de donde se había ido. A veces era difícil, con la cobertura de árboles empeorando, y más de una vez tuvieron que detenerse y hacer que Crow saltara para volver a comprobarlo. Volaba hacia arriba como un pájaro pequeño, y Jaune actuaba como si fuera algo totalmente normal, así que Black se encogió de hombros. El piloto estaba empleado en ArcCorp y había visto cosas muy peores. Al menos este pajarito no estaba devorando a la gente entera, ni picoteando los ojos de la gente, ni causando alucinaciones que hicieran explotar la cabeza de la gente. Su camino fue espasmódico y confuso. La anomalía se había trasladado de un animal a otro, y a veces eso significaba que se doblaba sobre sí misma cuando algunos animales salvajes comenzaban a huir de ella. Sur, oeste, sur, norte, este, norte, oeste, sur. Era un lío de zigzagueo de patrones zigzagueantes que no tenía sentido, como correspondía a una criatura de sangre sin sentido. Esto es normal, dijo Jaune, cuando comenzaron a molestarse. Créeme, la mayoría de las veces nos encontramos con los hambrientos de sangre, es solo serpentear en un bosque persiguiendo todo lo que vive. Incluso los hemos encontrado trepando a los árboles para llegar a los polluelos de Guo o cavando en la tierra en busca de topos bajo tierra. No les importa qué es lo que están buscando. Simplemente siguen adelante, incansablemente. ¿Siempre es así?, le preguntó Crow. Ni remotamente, respondió. Esta vez, sabemos qué es lo que estamos buscando. Normalmente, va a un lugar donde suceden cosas locas y esperamos que no terminemos tragados o asesinados por eso antes de que podamos averiguar qué está pasando. Crow emitió un sonido de estrangulamiento. ¿Cómo sigues vivo? Rencor. Continuaron, haciendo varias paradas más, antes de que vieran humo que se elevaba desde un pueblo en la distancia. Humo normal, no es un infierno, afortunadamente, pero sigue siendo una mala señal. La bestia no se dirigía necesariamente hacia ellos, pero cuanto más se acercaba, mayor era la probabilidad de que de repente encontrara los objetos llenos de sangre más cercanos. Llévanos allí, ordenó Jaune. Esperemos que podamos alcanzarlo antes de que lo haga, si es que no lo ha hecho ya. Volaron rápidamente y sobrevolaron el centro del pueblo. No había nada debajo, ningún movimiento, y Black no pudo evitar pensar que alguien habría salido a echar un vistazo al avión que estaban encima de ellos. Niños curiosos, al menos. No había nada. Ni siquiera una puerta que se abre. No me gusta esto, dijo Crow. Es demasiado silencioso. Todo el mundo está muerto. Jaune lo dijo de manera objetiva, como si fuera una conclusión inevitable. Llegó aquí antes que nosotros. Es posible que ni siquiera hayamos tenido la oportunidad de detenerlo. Golpeó la pared con una mano. Aterriza con nosotros, pero luego despega y sobrevuela el pueblo. No aterrices a menos que te llamemos.
El Bullet se sumergió lentamente en respuesta, llevándolos a lo que probablemente contó como un aterrizaje en caliente. Se detuvo en un flotador, a 2 pies del suelo, y saltaron y se lanzaron a la carretera ligeramente empedrada. Jaune golpeó el casco con la mano y el avión ascendió lentamente una vez más, dejándolos atrás. Fue lo mejor. Es mejor que tengan una ruta de escape segura, luego la abandonen, aterricen y regresen para encontrar a su piloto comido. Se suponía que Bloodfetch no era capaz de realizar ataques a distancia, ya que carecía de vista entre muchas otras cosas, por lo que, a menos que un Nevermore lo derribara, estaría a salvo en el aire. Por favor, dime que no nos vamos a separar aquí, dijo Crow. No. Solo lo hice en último lugar, ya que literalmente no había posibilidad de que todavía existiera. Podría estar aquí. Se necesitaría, es hora de alimentarse de todo. Jaune hizo una mueca. Y a menudo se molestan, por lo que no es raro que maten todo primero y luego se alimenten una vez que no queda nada para activarlo. Cualquiera trataría de salvar a un miembro de la familia atrapado por algo así. Incluso si no pudieran dañarlo, un ataque podría ser suficiente para ponerlo en un frenesí asesino. Black dibujó Gumball Throw, sus cartuchos ya estaban llenos exclusivamente de balas de polvo de llamas. El informe de Jaune sobre eso se había asegurado de que tuviera lo que necesitaba. Bien, podría ser inmune gracias a su naturaleza anómala, pero ella no quería arriesgarse, así que decidió ser ella la que tomara el punto. Crow tomó la espalda y estaba contento con ella. Black los condujo por la carretera, cruzando a otra hecha de tierra y escudriñando a izquierda y derecha. Que no hubiera nadie fuera, ni siquiera cadáveres, parecía extraño. Seguramente algunos de ellos habrían intentado huir y habrían sido abatidos, pero todo fue limpiado. Era sospechoso. Black compartía la preocupación, y Jaune tarareó. Hambrientos de sangre normalmente no mueve cuerpos, pero es posible que las víctimas se hayan movido a sí mismas. Si lo vieron venir, podrían haber pensado que era un Grimm y se escondieron en algún lugar para ponerse a salvo. La mayoría de las aldeas tienen un lugar de reunión para los ataques de los Grimm, ¿no es así? La pregunta iba dirigida a Crow, y el cazador gruñó su respuesta. Sí, lo hacen. Por lo general, es un edificio fácil de defender. Si tienen suerte, serán los sótanos de un búnker bajo tierra, pero no todos son tan afortunados. Lo más probable es que sea el edificio más grande. Un lugar en el que pudiera caber toda su gente. Black lo buscó y rápidamente encontró un gran edificio de almacenamiento en la parte trasera del pueblo. Probablemente era el lugar donde habían guardado su comida y bebida, las cosechas cosechadas y cosas por el estilo, lo que podría haberlo convertido en un buen lugar para aguantar porque tendrían comida en abundancia. Cuando se acercaron, Black se detuvo. Había un amplio rastro de sangre justo afuera de la puerta, que conducía a ella. Y la gran puerta de madera estaba entreabierta. Despacio, susurró Jaune. Y quédate callado. Black tenía que ser el primero en entrar. Tenía aura, visión nocturna y una semblanza que podía permitirle dejar señuelos para distraerse. Señuelos basados en fuego también, que podrían explotar. No había duda de que era la persona adecuada. Respiró hondo para fortalecerse y luego dio un paso adelante. Esto no era diferente a cualquier otra anomalía a la que se había enfrentado, y había estado en la ciudad crepuscular. Había sobrevivido. Esto no era nada. Al entrar, lo primero que le llamó la atención fue el hedor. Sangre, orina y muerte. Tenía su propio olor, que no podía ubicar más que una horrible maldad. Black se arrastró hasta la entrada y les hizo señas para que entraran detrás de ella, manteniéndose agachada. Había suficiente luz en el interior para que pudieran ver fácilmente gracias a las persianas abiertas en el techo. El techo corrugado de metal también tenía ventanas de plástico transparente. Aunque estaba segura de que Jaune y Crow habrían apreciado no poder ver. Los aldeanos se habían retirado al almacén para resistir, pero eso no lo había logrado. Los muertos estaban por todas partes, desplomados y esparcidos por el suelo, cubriendo el suelo con una espesa alfombra de cuerpos. Y allí, encima de uno, había una cosa que desafiaba toda lógica. Era como un ser humano si la piel, los músculos, los huesos y los órganos de un ser humano se hubieran vuelto transparentes. Las venas y arterias flotaban en el aire, en la forma más vaga de una criatura humanoide con 2 brazos, 2 piernas y una cabeza. Más o menos. La cabeza era poco más que tubos que apuntaban hacia arriba, o, en este caso, hacia abajo, hacia el cuerpo de alguien de quien se alimentaba.
La cosa estaba agachada sobre ellos como un animal, pero baja, con los vasos sanguíneos rozando la ropa mientras sorbía los jugos de su víctima. Las venas palpitaban y palpitaban, hinchándose espesamente a medida que adquiría masa. Blake no entendía cómo no estaban reventando, ya que el sistema sanguíneo humano no estaba diseñado para poder absorber tanta sangre. Debería haberse roto. Jaune dejó escapar un suspiro tembloroso y habló en voz baja. Déjalo de comer, susurró. No lo molestes. Nos ocuparemos de eso después. Blake quería matarlo ahora, de verdad, pero entendía su razonamiento. Tampoco hubo sobrevivientes. Ni un solo sonido. Ni un solo animal moviéndose. Lo había matado todo. Todo en el pueblo, desde el adulto mayor hasta el niño más pequeño, y también las mascotas. Realmente fue algo horrible. Blake preparó lentamente su arma, para después, y Crow hizo lo mismo. Mientras lo hacía, su arma escupió un tornillo. Blake no estaba seguro de cómo. ¿Un mal funcionamiento? De cualquier manera, ella, Jaune y Crow observaron con horror abyecto cómo el objeto negro daba volteretas por el aire. Si hubiera estado pensando, podría haberlo captado, pero estaba demasiado aturdida para actuar. Aterrizó, no en el suelo blando, ni en el hormigón, sino en la parte superior de un cubo de metal utilizado para ordeñar vacas. Silencio. Por un momento. La monstruosidad levantó la cabeza de la comida como si oliera el aire y, para horror de Blake, se agitaron más hienas. 2, 3, 4, 5, 6, todas criaturas rojas, parecidas a cuerdas de arteria y vena, que asoman de sus comidas para acoger a los intrusos. ¿Les he mencionado mi semblante? Siseó Crow. Es mala suerte. Jaune no pudo encontrar las palabras adecuadas. Blake podía. Te odio, Crow branuó. Los monstruos ensangrentados se abalanzaron sobre ellos. Capítulo 62. Los tres salieron corriendo del granero y salieron corriendo a las calles abiertas, con los 6 monstruos persiguiéndolos. Blake se dio la vuelta y abrió fuego, pero golpear las cosas no fue fácil. Carecían de masa corporal y sus disparos no detonaron con el polvo como se esperaba. Los vasos sanguíneos delgados simplemente se desgarraron, se rompieron o se destruyeron, y las balas pasaron a través de ellos para golpear objetos sólidos más atrás. Simplemente no había suficiente carne para que las balas se alojaran, y no había suficiente masa sólida para hacer estallar el polvo. Era como disparar a una bolsa de papel. Los agujeros aparecieron, pero las cosas permanecieron casi ilesas. A cambio, uno de ellos arremetió contra ella y Blake se agachó detrás de un camión. La anomalía se estrelló contra ella, perforando de alguna manera las venas y arterias de la puerta, luego levantando todo y tirándolo a la basura. No es de extrañar que pueblos como este tuvieran dificultades para lidiar con ellos. Eran rápidos, fuertes y casi inmunes a las balas, y las armas serían la única defensa que tendría un lugar como este. Blake descargó más disparos en la masa central, alrededor de donde estaría la columna vertebral de un humano, y donde una masa más gruesa de vasos sanguíneos anudados se abría camino hacia arriba. Apuntar a algo tan estrecho en una criatura que estaba en movimiento no fue fácil. El objetivo tenía tal vez 1 pulgada de ancho. Sus disparos atravesaron los vasos sanguíneos de soporte y los destrozaron, pero pronto se vaciaron sin siquiera ralentizar la cosa. Y había otro de ellos detrás de ella. Blake dejó un clon atrás y saltó hacia atrás y fue recompensado brevemente por ambas anomalías, saltando sobre él y arrastrándolo hacia abajo. Incluso le clavaron las arterias para tratar de devorarlo, y fue entonces cuando la cosa desapareció. Era tiempo suficiente para que enviara de Gumball Shroud al final de su cinta, barriendo de derecha a izquierda y cortando uno de ellos. La hoja hizo mucho más que las balas, cortando los vasos sanguíneos con facilidad y enviando icor rojo por toda la tierra. Gumball Shroud cortó lo que habría sido una pierna entera si hubiera tenido piernas. Sin embargo, para su sorpresa, se cayó. Todavía necesitan sus extremidades. Gritó. Corta las piernas. Sin embargo, la herida sangre que se alimenta no estaba completamente fuera. Blake observó conmocionado cómo las venas y arterias se desenrollaban de otras partes y comenzaban a extenderse y asomarse, tomando la forma de una nueva pierna. No creó nada nuevo. Más bien, utilizó la red existente de venas y arterias en la forma humana y básicamente dividió el número de ellas en una pierna en 2. El resultado fue una extremidad mucho más delgada y de aspecto más corto.
Un humano nunca podría haber hecho eso porque cada extremidad necesitaba esa cantidad de vasos sanguíneos para mantener los músculos oxigenados, pero, para estas cosas, las venas eran su cuerpo, y podían manipularlas como quisieran. Maldita sea. No importa. Todavía funciona. Gritó Jaune. Cuanta más masa pierden, menos fuertes se vuelven, pero tenemos un problema mayor. Jaune cortó a Croce Amors en el aire, el arma ardió de un blanco brillante y obligó a sus dos anómalos enemigos a retroceder. No podían ver, pero podían sentir que les dolía. Al igual que Jaune, sin duda. Tenía los ojos entrecerrados y la piel rosada y en carne viva. Tenemos un problema mucho mayor. Exclamó. Interrumpimos su comida, una comida de potencialmente 100 o más cuerpos. Si no nos ocupamos de eso pronto, estaremos nadando en estos tipos. Lo siento mucho. Gritó Crow, agachándose bajo un brazo y cortando en dos una sangre entera que se alimenta. Era un torpe idiota, pero era un cazador, y muy bueno. No puedo controlar a mi maldito semblante. Detuvo un golpe del otro y jadeó cuando fue lanzado hacia atrás. La fuerza de su ataque había sido claramente inesperada. Afortunadamente, Crow estaba bien y aterrizó después de una voltereta hacia atrás para enderezarse. Maldita sea, estas cosas son tan fuertes como una ursa. Seguro que no lo parecen. Anomalía, dijo Blake, corriendo a su lado. Era más para atraer a sus dos sangre que alimenta a él, ya que él era más capaz de tratar con ellos que ella. La física no se aplica. ¿Puedes quitarme el mío? Liberaré a Jaune para que se ocupe del almacén antes de que tengamos un centenar de estos bastardos. Gruñó. Puedo intentarlo. Van tras la sangre más cercana, ¿verdad? Rompe detrás de mí y mira si se agarran a mí. Blake se tomó muy en serio sus palabras y pasó corriendo junto a él, luego de regreso, adentrándose en el pueblo. Se aseguró de que Crow estuviera directamente entre ella y las dos anomalías que la perseguían, una más pequeña que la otra ahora, y, efectivamente, atacaron a Crow. Tenía que lidiar con 4, aunque por ahora estaban más cerca de 3, ya que el que había cortado por la mitad estaba luchando por encontrar suficientes vasos sanguíneos para formar un nuevo cuerpo. Actualmente estaba devorando su propia mitad inferior, pero eso no parecía permitirle que le crecieran más venas. Tal vez podría, con el tiempo, imitar la capacidad natural del cuerpo humano para crecer, pero no fue un pensamiento lo suficientemente inmediato como para que se recuperara y comenzara a luchar. Confiada en que el asunto estaba resuelto, al menos por ahora, Blake recargó su arma y corrió hacia Jaune. Todavía estaba conteniendo sus anomalías con Croce Amors, pero le estaba pasando factura. También era cegador para ella. Los tengo. Gritó ella, saltando frente a él y agitando los brazos hacia ellos. Ajá. Rauk. Vamos. Trae tu sangre aquí mismo. No podían entenderla, pero sintieron una fuente de sangre que no venía acompañada de un dolor ardiente y optaron por apresurarla. Esta vez, apuntó al suelo frente a ellos, lo que le dio un objetivo sólido contra el que estrellar sus rondas de polvo y dejar que se produjera la reacción. Pequeñas ráfagas de fuego saltaron para chamuscar sus vasos sanguíneos más bajos. Eran tan delgados y delicados que bastaba con hacer estallar algunos y que uno de ellos cayera hacia adelante mientras sus pies se quemaban. Ocúpate del almacén. Dijo. Crow y yo podemos manejar esto. Blake deseó sentir el optimismo que salía de su boca, pero esto era lo mejor de cualquier manera. Saltando lejos de las anomalías, dejó atrás un clon, esta vez con polvo, pero las cosas parecían haber aprendido lo que era y lo que no era real e ignoraron al clon basado en el fuego para perseguirla. Saltó a los escalones delanteros de una casa para elevarse un poco, volvió a apuntar frente a ellos y disparó. Algunos disparos rebotaron, chispeando en el suelo y sin encenderse, pero uno o dos lo hicieron, y nuevamente arrancaron trozos de su masa corporal, ralentizándolos. Un vistazo rápido mostró que Crow lo estaba haciendo aún mejor. Había cortado otro por la mitad, y ahora solo tenía 2 más con los que lidiar. Los que había derribado seguían tratando de volver a levantarse. Ninguno de los dos estaba muerto, pero no iban a ninguna parte, y podrían ocuparse de ellos después. Mirando hacia atrás, Blake vio que los suyos seguían levantándose y se apresuró a tener la rara oportunidad de atacarlos.
La sintieron venir y dejaron de estar de pie para atacar, arremetiendo con los brazos hechos de pequeños hilos de sangre roja. Manteniéndose fuera del alcance de ellos, les cortó los brazos y cortó más, luego saltó hacia atrás mientras la sangre brotaba. No debería infectarla a menos que entrara en su sangre, pero si los humanos pudieran obtenerla de los animales que comieron, también podría infectarla si ingirió alguna. No estaba dispuesta a correr ese riesgo. Todo el pueblo iba a tener que irse. Había sangre por todas partes de la pelea, y todo podría convertirse en nuevas instancias de sangre que alimentas y encontraba una manera de volver a entrar en la cadena alimenticia. Tal vez podrían quemarlo, pero lo más seguro también sería recoger la tierra contaminada y encerrarla en algún lugar. Tal vez enterrarlo en recipientes de acero para que los gusanos y los insectos no puedan entrar, beberlo y luego ser comido por animales que luego podrían ser atrapados y comidos por los humanos. Blake gruñó y arrastró de nuevo a Gumball Crow, libre de los brazos que lo agarraban, y finalmente logró llegar a la columna vertebral y atravesarla. La sangre brotó agresivamente, pero la cosa se desplomó. Mejor aún, la otra anomalía se volvió contra su aliada, alimentándose de su sangre derramada e ignorándola por completo. Colocando un cargador nuevo en su arma, Blake apuntó hacia abajo y descargó, provocando suficiente fuego para asarlos a los dos. Y listo. A pesar del horrible espectáculo, sintió que una sonrisa tiraba de sus facciones. El éxito se sintió bien. Los míos están acabados. ¿Estás bien, Crow? Sí, estoy bien. Ya caminaba hacia ella, con los pantalones ensangrentados, pero el hombre bien. Eran duros, pero no tanto como Grimm. El único problema era lo resistentes que eran los bichos. Puedo ver por qué la gente promedio no tendría casi ninguna esperanza contra ellos. Se miró las piernas y suspiró. Uf. Al menos los Grimm tienen la gracia de desaparecer después de que los mates. No veo cómo haces este trabajo y mantienes la cordura. Blake casi se echó a reír. Había estado en una ciudad en ruinas, en un bucle indefinido, y dentro de un hospital que se había convertido en un útero. Honestamente, esto no era nada comparado con el espectáculo de que había sido Twilight City. De hecho, esto ni siquiera se ubicó entre sus 3 experiencias más desgarradoras. Quédate en tu trabajo de cazador, entonces. No creo que puedas manejar esto. Oye, creo que me manejé bien. También te has ocupado de tu parte de los enemigos. Y he estado rodeado de anomalías, agregó. He tomado copas en Alistair antes. Ellos lo sabían. Alistair había sido abierto al respecto, aunque nunca pudo decir que quería Crow allí. Jaune estaba interesado sin duda, sospechando que estaba buscando anomalías en nombre de Ozpin por una cosa u otra. Todo lo que sabían era que se sentaría y hablaría con las anomalías, y que, según Alistair, la mayoría de ellos dudaban en aceptar cualquier cosa que viniera de un humano. Incluso si ese ser humano hubiera sido cambiado fundamentalmente por otra anomalía. La confianza no llegó fácilmente a los anómalos, y con razón. Blake tampoco creía que confiaran en ella o en Jaune, pero sabían que él era su mejor oportunidad para vivir una vida pacífica. Fue una tregua incómoda que ambas partes querían mantener el mayor tiempo posible. Corre. Jaune salió de la barra, con el fuego saliendo de sus manos. Corre ahora. No había tiempo para preguntar por qué, no es que lo hubiera necesitado. La gente salía tambaleándose del granero detrás de Jaune, retorciéndose y retorciéndose de manera desigual. Su piel se hinchaba y temblaba, y algunos tenían pequeños cables rojos que sobresalían de sus globos oculares y bocas. La sangre que alimenta había despertado dentro de nuevos huéspedes, y quería salir. Sin embargo, hasta que la piel, el músculo y el hueso pudieron ser liberados, quedaron atrapados dentro de sus nuevos huéspedes. Entra. Jaune pasó corriendo junto a ellos y se dirigió al edificio de varios pisos más cercano. Golpeó la puerta y la abrió de golpe, luego les hizo señas para que entraran. Crow y Blake no perdieron el tiempo, y Crow cerró rápidamente la puerta y luego comenzó a arrastrar una estantería a través de ella. Segundos después, algo golpeó contra el exterior de la puerta, luego varios algo hicieron lo mismo. Se oyó el sonido de las uñas arañando la madera, y luego un estruendo cuando una mujer, con la cara manchada de sangre, dio un cabezazo a una ventana y se acercó a Blake, cortándose los brazos contra el cristal afilado y sangrando profusamente. Segundos después, fue sacada de nuevo para ser devorada por sus compañeros anomalías.
Jaune recogió una silla y la arrojó por la ventana, derribando al siguiente participante y dándole tiempo a Blake para encontrar una cómoda lo suficientemente grande como para moverse, con la ayuda de Crow, a través de la sala de estar y bloquearla. Eso no impidió que las anomalías se limitaran a estrellar sus nuevos cuerpos contra las paredes de madera para intentar abrirse paso, pero habían ganado tiempo. Por ahora. Estoy en una película de apocalipsis zombie, dijo Crow, agarrándose la cabeza. ¿Cómo es esto algo que está sucediendo en este momento? Hambrientos de sangre en realidad no posee ningún arma natural afilada o contundente para abrirse camino fuera del cuerpo humano, explicó Jaune. Piensa en su nacimiento como un polluelo en un huevo, pero sin un pico que rompa la cáscara. Todavía pueden sentir la sangre y moverse, pero son los vasos sanguíneos los que se mueven. Todo lo demás se arrastra hasta que se pudre naturalmente o se despega por otros medios. En realidad, son un poco menos peligrosos así porque su carne actúa como un guante de boxeo o un cojín. Menos explicaciones. Más evacuación. Espetó Blake. Muy bien. Jaune sacó su pergamino. Piloto, este es Jaune Arc. Vamos a necesitar exfil. Nos dirigiremos a la azotea o a una ventana del piso superior y le haremos una señal. Baja a flotar, pero no aterrices por ningún motivo. Jaune terminó la llamada. Nos está esperando. Revisaré arriba para ver si hay una forma de subir al techo. Es posible que ustedes dos quieran bloquear la escalera. Van a entrar pronto. Eso era lo último que Blake quería oír, pero ella y Crow se pusieron manos a la obra de todos modos. Sillas, una mesa de la cocina, incluso el propio televisor, apilaron todo lo que pudieron encontrar en la entrada de la escalera hasta que escucharon el sonido de la madera astillándose, que fue su señal para trepar. Después de eso, trabajaron juntos para sacar un sofá de una de las habitaciones y enviarlo también por las escaleras, luego tiraron todas las sillas y otros muebles que pudieron encontrar en el segundo piso. ¿Deberíamos prenderles fuego?, preguntó Crow. Claro. Vamos a quemar la casa con nosotros dentro. Llevaría tiempo extenderse, y nuestro viaje llegará pronto. Un edificio en llamas será una buena manera de señalarlo. Prefiero no arriesgarme a que el humo suba por las escaleras y nos ahogue. Bastante justo. Crow se pasó una mano por el pelo y luego miró hacia el dormitorio más cercano. Voy a ver si el tipo de aquí tiene una muda de pantalones de repuesto. El comentario hizo que ella frunciera el ceño, pero él se defendió. Oye, tengo sangre anómala en todos mis pantalones. ¿Qué tal si no corremos el riesgo de que yo propague eso, eh? Tenía razón. Está bien, pero no tardes mucho. Se romperán. La puerta principal fue finalmente derribada, derribando el estante que habían usado para bloquearla. No tardes mucho. Gritó, preparando su arma. Jaune. Status. Estoy rompiendo el ático. Le gritó. Es posible que tengamos que hacer un agujero en el techo. Entonces haz eso. Blake abrió fuego contra los monstruos en la sala de estar, eliminándolos mientras tropezaban y tropezaban con la estantería caída. Al igual que muchos zombies de las películas, eran torpes y descoordinados, aunque ella se lo perdonaría, ya que eran criaturas ciegas que intentaban sacar los cuerpos en los que estaban atrapados. Maldito infierno, realmente estamos en un apocalipsis zombie. Gruñó. Te lo dije. La voz de Crow llegó a través de la pared. Y mierda, miré por la ventana. Mala idea. Hay muchos de estos bastardos. Volvió trotando hacia ella y Blake se quedó mirando. No preguntes, dijo, arrodillándose en la falda floreada, con sus piernas peludas a la vista. No lo hagas. Pregunta. ¿Cómo vamos? Están luchando, dijo, encontrando sus palabras. Los zombies de abajo, no es el término técnico, pero encajaba, se arrastraban por la estantería, y los que venían detrás tropezaban con sus compañeros. Todos se tambaleaban y rodaban en el área de la sala de estar, agitándose y tropezando con sus propios pies a veces. Parecía que ni siquiera podían subir la escalera, pero el verdadero problema era que sus cuerpos estaban siendo dañados. Blake ya podía ver uno que le había roto el cuello y desgarrado la piel. Mientras observaba, las venas y arterias rojas se extendieron para abrir más la herida, y lentamente comenzaron a desprenderse, deslizándose de la herida como una serpiente que sale de su madriguera. Si los cuerpos ocupados eran torpes, las anomalías reales eran todo lo contrario, y estaba segura de que no solo podrían navegar por las escaleras, sino también deshacerse de su barricada en poco tiempo. Tengo el techo. Gritó Jaune. Vamos.
Abandonaron su puesto. Se había accedido al ático por una escalera desplegable, a la que Crow subió primero y Blake después, haciendo una mueca mientras miraba por debajo de la falda del hombre y tenía una desafortunada vista de sus calzoncillos. Cuando se levantaron, el ático tenía una nueva claraboya, una estrecha bodega que Jaune había abierto más cerca del extremo del ático, donde el techo se había inclinado hacia abajo para estar al alcance de la mano. Aquí arriba, dijo Jaune, saludando con la mano. Crow, ¿qué demonios llevas puesto? Es una falda de combate. Eso es, seguro. ¿Por qué no? Jaune sabiamente lo dejó pasar. Vamos, tenemos que hacer señas a la cabeza de toro para que baje. Crow ayudó a levantar a Blake para que pudiera alcanzar la mano de Jaune, y luego se transformó en un pájaro y voló él mismo. Se dio cuenta de que podría haberlo hecho en cualquier momento para escapar, pero había optado por quedarse y luchar con ellos. Blake, a regañadientes, le ofreció un poco más de respeto, pero no mucho. Aún así, había desencadenado todo este asunto del apocalipsis zombie. Jaune agitaba ambas manos en el aire mientras el Bullhead bajaba lentamente. Abajo, los cuerpos humanos se sacudían y azotaban, todavía tratando de entrar en la casa para alcanzarlos. Blake oyó unos golpes que sugerían que algunos de ellos estaban subiendo por la escalera hasta el desván. Lo juro, dijo con voz áspera. Si tu maldito semblante hace que nuestro boleto para salir de aquí se estrelle ahora mismo, entonces te asesinaré, Crow. No tientes a la suerte, loca. El Bullhead no se estrelló ni se quemó, ni un Nevermore apareció de la nada para arruinarles el día. Todo se redujo a un flotador de menos de 2 pies por encima de las baldosas de pizarra, y Jaune se apresuró a entrar, seguida rápidamente por ella y finalmente por Crow. Una vez dentro, Jaune golpeó con una mano la pared de metal para indicarle al piloto que ascendiera, mientras los tres se abrochaban el cinturón. Los altavoces en la parte trasera crepitaron brevemente y luego sonó la voz del piloto. ¿Y ahora qué, señor? Sostén en el aire, gritó Jaune. ¿Cuánto tiempo podemos hacer eso? 8 horas si aterrizamos después. 6 si quieres volver a Vale sin un aterrizaje de emergencia en el camino. Entonces mantén la posición por ahora. Jaune se volvió hacia ellos y dejó de gritar para decir, seguimos siendo la fuente de sangre más cercana en este momento. Si nos vamos, entonces desataremos todo esto en el desierto, y ellos podrían encontrar su camino a una nueva aldea o ciudad. Eso, obviamente, no podía suceder. Crow gimió y dijo, ¿y luego qué? Nos sentamos aquí. Quiero decir, mientras estemos a salvo, está bien, pero no puedes usar tus poderes para quemar todo este lugar o algo así. Jaune negó con la cabeza. Demasiado riesgo. Algunos podrían escapar, otros podrían sobrevivir, y la incineración al aire libre enviará partículas hacia arriba y hacia afuera, transportadas por el viento. Dame un segundo. Cogió su pergamino y marcó un nuevo número. Soy Jaune Ark, de la oficina de contención. Valle. Estoy informando de una infestación y un brote de sangre que se alimenta en función de mi ubicación actual. Nos mantenemos en el aire para mantenerlos aislados. Solicitar una unidad de contención y un equipo de BTF inmediatos. Los números oscilan entre 80 y 100. Se acabó. Blake se inclinó para escuchar la respuesta de una voz masculina. Copie eso, director. Hemos alertado al director Nicholas Ark, y se está enviando un equipo de contención de BTF a su ubicación. ¿Qué tan caliente está el LZ? Es un maldito apocalipsis zombie. Aulló Crow. Copiado. El hombre de la línea parecía un poco desconcertado. El equipo BTF esperará un aterrizaje en caliente. ¿Están despejadas las rutas aéreas? Están claros, dijo Jaune. Copiado, el tiempo estimado de llegada es de 4 horas. ¿Puedes permanecer estable? Podemos. Nos vemos pronto. Hasta pronto, señor. Blake esperó a que guardara el pergamino antes de decir, ¿otra división de ArcCorp? Algo así. Son un equipo de especialistas que tenemos en espera y que tiene la tarea de ocuparse específicamente de la sangre que alimenta. Son veteranos, nominalmente reclutados entre los ex militares de Atlas, pero algunos mercenarios aquí y allá. La mayoría de ellos son testigos de ArcCorp o de los anómalos que lograron sobrevivir gracias a su ingenio y entrenamiento. Tendemos a ofrecerles trabajos ya que han demostrado ser más que capaces en ese momento, y B, es una buena manera de asegurarnos de que se queden callados sobre lo que sucedió. ¿Y podrán limpiar esto? Por supuesto, dijo Jaune.
confía en mí. El grupo de trabajo BTF no es nuevo en este tipo de trabajo. El grupo de trabajo lo hizo en 3 horas y 45 minutos, salvando a Blake del juego más horrendo del mundo de Peo. Venían en 4 aviones negros, 2 de los cuales transportaban enormes contenedores de acero como los que podrían haberse visto en los buques de carga. Esos 2 se quedaron atrás, mientras que los otros se detuvieron lentamente. Las puertas se abrieron a un lado y algunas personas con uniformes negros saludaron con la mano. Lentamente, bajaron, pero no lo suficiente como para aterrizar. Flotaban a unos 10 metros del suelo, con la sangre que alimenta pululando debajo de ellos. Luego, sin previo aviso, abrieron fuego. Blake observó, curioso al principio, pero se dio cuenta de que no estaban usando balas de polvo en absoluto. Sus cañones emiten largos rastros de luz. Por un segundo, pensó que habían hecho tecnología láser como las viejas películas de ciencia ficción, pero pronto se dio cuenta de que en realidad era tecnología de maquinilla de afeitar. Específicamente, estaban disparando filamentos de alambre de púas que azotaban el aire y cortaban las anomalías en pedazos. Las figuras humanoides fueron rápidamente destrozadas, momento en el que las verdaderas anomalías salieron de ellas. Formas rojas y fibrosas se arremolinaban sobre los cuerpos acuchillados, momento en el que los equipos de BTF dejaron sus armas y recogieron otras nuevas. Abrieron fuego con lo que parecían ser lanzallamas, pero, en lugar de fuego, lanzaron una nube de gas blanquecino que se hundió sobre la sangre que alimenta. No pasó mucho tiempo antes de que se volvieran lentos y no respondieran, sus movimientos se detuvieron. ¿Eso es hielo?, preguntó Crow. Sí. Polvo de hielo, disparado en un gas. No sé la temperatura exacta, pero está muy por debajo de 0, incluso varios segundos después de ser liberado. Lo suficiente para hacer que la sangre bombee más lentamente y para congelar las venas y arterias. Pueden ser más resistentes sin que el cuerpo humano los ralentice, pero toda esa piel, carne y músculo proporciona mucho aislamiento. Ya no tienen eso. Es por eso que los escuadrones de BTF se deshacen primero del cuerpo humano. No pasó mucho tiempo antes de que las anomalías se volvieran inertes, momento en el que los otros 2 aviones entraron con sus contenedores y los dejaron. Los 2 primeros también aterrizaron, derramando hombres, y pronto rodearon las anomalías derribadas y abrieron los contenedores de carga. En el interior había 2 máquinas excavadoras y recogedoras de alta resistencia, que una de ellas sacó. Su propio Bullard bajó a tierra, dejándolos bajar por fin. Buenos días, señor, saludó un hombre con uniforme negro. No tenía mucha armadura, probablemente era bastante inútil contra los hambrientos de sangre, pero obviamente era transpirable y fácil de mover. Parece que esta vez encontraste un gran desastre. Logré, dijo Jaune. ¿Esto rompe el récord? Ni de cerca. El hombre se echó a reír. Tu hermana todavía tiene el récord de cuando la oficina de Burns descubrió que la mina de la Kosude estaba infestada de ese material. 300 de los insectores. Tardamos un mes en aclararlo. Miró hacia atrás y se frotó la nariz. Nos doy 6 días aquí. ¿6 días? Preguntó Blake. ¿No es demasiado? Primera vez. Serían menos de 6 horas si el trabajo fuera tan fácil como matar a los bichos y quemar sus restos, pero no lo es. Tenemos que retirar los cuerpos, desmantelar los edificios, almacenarlos todos, y luego excavar las 4 pulgadas superiores de tierra en todo el pueblo y empacarlos para llevarlos también. Después de eso, finalmente podemos bombardear el lugar y darlo por terminado, pero luego tendremos que llevar toda la capa superior del suelo para destruirla fuera del sitio. Todo lo que quede será sellado, y todo lo que esté sellado será fundido. Terminó y respiró hondo. Aquí somos minuciosos. Muy minucioso. La mayoría de nosotros hemos visto lo que sucede cuando estos cabrones andan sueltos, así que no nos atrevemos a hacer otra cosa. Todos son precauciones de seguridad, explicó Jaune. Tal vez no todos sean necesarios, pero ¿quién quiere ser el que deje algo en el suelo para que se lo coman los insectos? Papá fundó el BTF hace 10 años. Han estado librando su propia guerra contra la sangre que alimenta, de la misma manera que nosotros lo hemos hecho contra otras anomalías. Estoy sorprendida, dijo. No me di cuenta de que teníamos una agencia externa. Algunas anomalías requieren más trabajo que otras, dijo el oficial. Tenemos suerte de que BTF deje restos como los de Grimm, porque hace que encubrir esto sea mucho más fácil. Aún así, es una lucha constante. Tenemos otro equipo limpiando una instancia en Mistral.
Solo uno, por suerte, y la oficina del puño logró destruirlo antes de que pudiera extenderse. Esos muchachos tendrán un trabajo mucho más fácil que nosotros. El oficial hizo una pausa y miró a Crow, arrastrando sus ojos por el rostro rudo del hombre, su chaqueta utilitaria y su capa roja, y luego hacia la falda de flores rosa y verde que terminaba en un par de botas. Crow levantó una sola ceja. ¿Sí? ¿Quieres hacer algo con eso? No, señor. Te ves muy bien. Maldita sea, lo hago. Piernas para días. Tal vez deberíamos tomarle una foto a Ruby, dijo Blake. Crow le lanzó una mirada sombría y el dedo corazón. En serio, sin embargo. ¿La sangre que alimenta se está convirtiendo en un problema más reciente o es normalmente tan activa? Es difícil de decir, señora. BTF ataca aparentemente al azar y nunca se sabe cuándo va a suceder o cuántos. Ha habido algunos ataques recientemente, y este año hemos subido tal vez un 10% con respecto al año pasado, pero es difícil decir si eso se debe a que hay más, si se trata de personas que se asientan cerca de ellos. Sin embargo, no puedo imaginar alguna conspiración detrás. Estas cosas son más absurdas que los Grimm. Es algo que podemos investigar, dijo Jaune. Pero los únicos que podía imaginar que eran lo suficientemente estúpidos como para meterse con ellos era la Kosude. Si hay otro grupo, entonces no sé quién sería. Miró a Crow. A menos que sea alguien que conozcas. Crow se burló. ¿Estás sugiriendo que Ozpin haría esto? Estaba sugiriendo a la otra persona que es como Ozpin. Ah. Crow hizo una mueca. Sí, bueno, no creo que ella haga esto tampoco, con toda honestidad, pero le haré pasar la idea al viejo y te haré saber lo que dice. Hazlo, dijo Jaune, pero Blake y yo lo investigaremos por un lado. ¿Investigar a quién? Preguntó Blake en voz baja. Los Grimm no son tan descerebrados como les gusta hacer creer a todo el mundo, respondió, igualmente tranquilo. O al menos están controlados por otra anomalía con la que Ozpin lucha regularmente. Un poco psicópata, pero tiene buenas razones para que le den su pasado. Te lo contaré más tarde. Es un poco malhumorada e hiperpeligrosa. Y, dado que los Grimm son técnicamente una anomalía de la clase realidad, ella está fuera de nuestra jurisdicción normalmente. ArcCorp se enfoca en evitar que se descubran más anomalías. Dejamos los que ya salieron, como Grimm, el fauno y el polvo, a otras personas. Blake lo miró fijamente. ¿Tenemos comunicaciones directas con la persona que controla a los Grimm? Algo así. ¿Qué coño, Jaune? Matan a cientos de miles de personas inocentes. Es lo que es, dijo. No podemos pelear todas las guerras a la vez. Tenemos que elegir nuestras batallas, o cosas como esta se extenderán por todo el mundo mientras luchamos en una guerra contra los Grimm. Hay que tener en cuenta que son una anomalía entre millones. Incluso si nos uniéramos, no haríamos una gran diferencia. ¿Podríamos matar? No podemos matarla. Y, por amor a todo lo que aprecias, no pienses así si te llego a conocerla. Vas a hacer que nos maten a los dos. Crow, harto de sus susurros, se acercó. Se calmaron rápidamente y Jaune sonrió. Solo discutiendo la limpieza, mintió. Pero estamos listos para regresar a Vale ahora. El BTF puede manejar las cosas aquí. Gracias por tu ayuda, Crow. Las cosas habrían sido difíciles sin ti. O más fácil, murmuró Blake. Crow optó por ignorarla. Sí, diría que no te preocupes, pero que te jodan. Esto fue horrible. La próxima vez que necesites un cazador para luchar contra los muertos vivientes, ve a mi perra hermana. Sé que la tienes en tu lista de contactos. Lo tendré en cuenta. Capítulo 63. Blake tenía preguntas. Tantas preguntas. Entonces, esta persona detrás de los Grimm. Anomalía. Esta anomalía, dijo, encontrando la corrección más fácil de aceptar que la idea de que se tratara de una persona normal. ¿Le están diciendo a los Grimm que ataquen a la humanidad? No tanto. Jaune hizo una especie de sonido de uno u otro. Definitivamente son antagónicos hacia la humanidad, pero el 99% de los Grimm de todo el mundo no actúan específicamente bajo sus órdenes. Simplemente existen porque ella existe. Los pocos que actúan bajo sus órdenes se mantienen cerca de ella, que está muy lejos de cualquier habitación humana. Ah, y técnicamente no empezó con los Grimm en primer lugar. Blake descubrió que la explicación no la satisfacía mucho. ¿Qué? Es muy complicado.
Esto, se dio cuenta. Pero se remonta a otras dos anomalías que la ArcCorp original llamó los hermanos Grimm. Tenga en cuenta que todos los registros que tenemos están muy desactualizados y fueron escritos por la ArcCorp original, por lo que puede haber algunos sesgos allí. Pero, básicamente, eran un par de anomalías que parecían llamarse a sí mismos el dios de la luz y el dios de la oscuridad. Blake escupió su té. ArcCorp capturó dioses. Jaune se limpió delicadamente el té de la cara y la camisa y le lanzó una mirada infeliz. Blake se secó los labios y se disculpó con un ligero encorvamiento de hombros. Suspiró, puso los ojos en blanco y continuó. ArcCorp no capturó a dioses, ni a deidades. Capturaron un par de anomalías con complejo de dios. Es muy diferente. ¿Qué tan diferente? ¿Podrían haber estado en lo cierto? Habrían sido dioses bastante malos si se hubieran dejado capturar y encarcelar durante unos cientos de años y se hubieran convertido en una fuente de energía renovable para la civilización humana, ¿no es así? Tú sé. Ni siquiera escaparon hasta que Ozma causó las primeras brechas importantes de contención. Había habido otros antes, obviamente, pero nunca a esa escala o todos a la vez. Irónicamente, los hermanos Grimm nunca antes habían logrado una sola brecha de contención. Por lo que sabemos, eran anomalías recientemente inteligentes que asumieron, sin razón alguna, que eran seres divinos. Eso era mucho más fácil de aceptar y no requería un giro repentino en las creencias religiosas o la suspensión de la incredulidad. Blake bebió un sorbo de su equipo y tarareó para que Jaune continuara. Entonces, los hermanos Grimm eran un par de anomalías que tenían poderes limitados para crear y destruir, respectivamente. Tenían este tema en el que la luz crearía y la oscuridad destruiría. Estaban convencidos de que eran dioses de la creación y la destrucción como resultado, cuando, en realidad, ambos tenían poderes bastante similares. Incluso se observó que el oscuro creaba criaturas oscuras con pelaje negro y placas de hueso para ayudar a destruir cosas. Grimm. Sí. Y, por supuesto, las notas incluso dicen que los investigadores lo cuestionaron para señalar que sus afirmaciones de ser un dios de la destrucción de la creación de su hermano no tenían mucho sentido cuando también estaba creando cosas, pero se señaló que estaba confundido por las preguntas o deliberadamente ignorante. No quería escuchar la verdad, así que la ignoró. Más o menos. Aunque imagino que las notas no contenían todo lo que se dijo. La mayor parte de ArcCorp fue destruida en las brechas y solo logramos salvar algunos archivos y bancos de datos. De todos modos, ambos se centraron en la creación y todo el dios de la destrucción se presenta más como un hermano vanguardista que quiere ser genial. El problema surgió cuando un investigador principal del equipo se puso un poco, cerrar con las anomalías. Blake enarcó una ceja. No estás diciendo que se acostó con ellos, ¿verdad? No. No. Oh, gracias a los dioses. Ella se acostó con Ozma en su lugar. ¿Qué mierda? Gimió Blake, con la cara entre las manos. Quiero decir, al menos tiene un anfitrión humano, así que tiene sentido. Pero, además, ¿qué mierda? No hace falta que me lo recuerdes. Una vez más, los registros están incompletos porque en el momento en que se descubrió esto, las violaciones ya estaban ocurriendo, y sí, ella ayudó a Ozma en ellas. ArcCorp tenía un lunar en el interior. Pero, por lo que podemos decir, se trataba de una investigadora y científica de alto rango conocida solo como Rebecca J. Salem. Ahora se hace llamar Salem. ¿Ahora? Todavía está viva. Oh, sí. ¿Cómo llegar? De todos modos, Salem tenía un acceso sin precedentes a muchas anomalías debido a su posición y a lo buena que era en su trabajo. Fue investigadora principal de algunos de los más peligrosos, y su nombre aparece en muchos archivos tomando notas o realizando estudios. Obviamente, nunca escribió lo que hizo, pero, por lo que parece, fue enamorada y seducida por Oz. Sin duda, alguna estratagema de su parte. Salem incluso quedó embarazada de su hijo, o, técnicamente, del hijo de la hueste que habitaba en ese momento. Pero parece que las cosas salieron mal cuando ocurrieron las brechas porque en lugar de huir juntos para ser felices para siempre, ella odia sus entrañas y juró destruir todo lo que siempre representó, y fue a los hermanos Grimm quienes le hizo algo. Salem se ha convertido en una anomalía de sí misma de la misma manera que Crow Branwen, es decir, han sido cambiados o influenciados por el poder de una anomalía existente. Salem fue cambiado por los hermanos Grimm, obteniendo la inmortalidad funcional del gemelo centrado en la creación, y la capacidad de comandar engendrar a Grimm del gemelo centrado en la destrucción.
Creemos que la parte de la inmortalidad proviene de su cuerpo creando nuevas células y órganos para nunca morir, así que así es como se relaciona con su tema. El ángulo de los poderes del oscuro es mucho más obvio en comparación. Realmente lo era. Entonces, este investigador golpeó una anomalía, se enamoró, cumplió sus órdenes y orquestó la fuga de cárcel más grande jamás vista, aplastando a la compañía en el proceso y desatando una horda de anomalías en el mundo, antes de ser maldecido o empoderado por una pareja que se creía dioses y desató a Remnant con un hacha para moler y una rueda realmente grande para hacerlo. ¿Eso es una locura? Jaune terminó su bebida. Hay que tener en cuenta que antes del colapso original de ArcCorp, no existía tal cosa como Grimm. Cuando los hermanos Grimm fueron contenidos, todos los Grimm existentes en la superficie fueron eliminados. Remnant estaba muy en paz. Fue solo después de su escape que las cosas se pusieron tan mal, y luego nuestros antepasados tuvieron que clasificarlos como una anomalía de clase realidad porque realmente no podíamos fingir que ya no existían. Todo vuelve a Ozma, entonces, dijo Blake. ¿Qué? Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacer todo esto? Por la libertad, supongo. Jaune se encogió de hombros. No voy a fingir que una eternidad encerrado en una celda mientras un negocio te extrae energía es divertido, y él debe haber querido irse. En cuanto a por qué liberó a todos los demás, probablemente sea porque esa era su única oportunidad de permanecer libre. Necesitaba que ArcCorp estuviera demasiado ocupada persiguiendo todas las anomalías para cazarlo. En cambio, los destruyó. No tenemos idea de si planeó eso o no. ¿Y los hermanos Grimm? ¿Qué les pasó? Ni idea. Han estado ausentes. Tal vez se fueron. Tal vez murieron. Tal vez Salem los mató cuando obtuvo sus poderes. Es difícil decirlo. Todo lo que sabemos ahora es que Salem y Ozma están atrapados en su amarga disputa de amor, y ArcCorp realmente no puede hacer nada al respecto. Intervenir es revelar la historia de todo ello y la existencia de todas las anomalías. Y tenemos que centrarnos en las peligrosas anomalías que existen. Los Grimm son un problema con el que los cazadores pueden lidiar, usando la luz del alma mientras lo hacen. Y todo se convierte en polvo técnicamente, ya que casi todos usan armas impulsadas por polvo. Dicho así, realmente mostraba cuántas anomalías de la clase realidad se habían convertido en una parte cotidiana de la vida moderna, desde el aura hasta los Grimm e incluso los propios faunos. Blake dejó la taza en el suelo y se pellizcó el puente de la nariz. Podía sentir que se avecinaba un dolor de cabeza. Había un número limitado de revelaciones que sacudían el mundo y que podía manejar en un día. ¿Cuál es nuestra relación con este Salem, entonces? ¿Tiene un nombre anómalo o simplemente la estamos llamando así? Técnicamente hablando, ella es la nueva de los hermanos Grimm hasta que los localicen, pero reconocería el nombre de su tiempo trabajando para la compañía y estaría bastante molesta por ello, por lo que Salem siempre es más seguro. O Rebecca. La última vez que lo comprobé, ella estaba bien con eso. O incluso Enebro. ¿Su segundo nombre? Sí. Igual que la de mi madre. Una coincidencia loca. Podrías estar relacionado. Ni idea. Mi familia provenía de los equipos de seguridad que sobrevivieron al colapso de la ARC, y supongo que es posible que estuvieran relacionados con ella, pero el apellido lo detiene, y ella estaba embarazada del hijo de Ozma, aunque nuevamente es posible que su anfitrión en ese momento pudiera haber sido alguien de ArcCorp. Se encogió de hombros. Como dije, los registros que tenemos están muy fragmentados. Alguna vez habrían tenido un árbol genealógico completo para cada anfitrión que Ozma tuvo, pero en su lugar todo lo que obtuvimos fue una breve descripción de su poder y algunas notas sobre que era peligrosamente elocuente. En cuanto a nuestra relación, continuó Jaune. Es bastante relajado, para ser honesto. ¿En serio? Sí. ¿A Salem no le importa que seas una organización dedicada a contenerla o matarla? Que ella solía trabajar. Justo. ¿Pero no le importa que haya sido una traidora de dicha organización? Oh, en realidad se disculpa bastante por todo eso. Las células cerebrales de Blake se le salieron por las orejas. En serio. Pronto tendrás la oportunidad de conocerla, dijo Jaune, dejando su taza en el suelo. Sobre una mesa de madera. En medio de un bosque.
En los confines más lejanos del norte de Bakuo, cerca de la costa, donde los árboles habían comenzado a crecer hacia la frontera con Vale. Blake tenía frío, la luna agrietada en lo alto del cielo, y no había apreciado mucho la idea de un punto de encuentro neutral con los malditos Grimm. Pero Jaune estaba relajada, como siempre, así que siguió su ejemplo mientras las formas oscuras olfateaban los bordes de su pequeño claro, y los ojos rojos las observaban. El hecho de que los Grimm no los hubieran atacado había sido la primera señal de que las cosas no estaban como deberían, porque nunca en su vida había visto a Grimm tan tranquilo con un par de personas. De repente, se detuvieron, formas monstruosas se inclinaron. Jaune se puso en pie. Ella viene. Mantén la calma. No importa lo que veas. Una figura se deslizó fuera del bosque. Sus ojos eran puntos rojos brillantes en hoyos negros, y su rostro era de un tono blanco pálido y poco saludable. Venas rojas y furiosas se entrecruzaban por su rostro y por sus brazos, y una larga túnica negra le llegaba hasta el suelo, ocultando sus pies. El cabello de la mujer también era blanco, como si le hubieran quitado todo el color. Inhumano, fue el primer pensamiento de Blake. Pero no era solo la forma en que se veía. Era la forma en que se movía. Era la presencia que irradiaba lo que le decía a Blake que se trataba de una criatura muy peligrosa e inhumana, a pesar de las formas más vagas de una mujer humana. La mujer no, la anomalía se deslizó para pararse frente a Jaune, con los ojos cerrados y las manos rectas a los lados. Se miraron de arriba a abajo, mientras los Grimm gruñían amenazadoramente y se paseaban por el claro. Lentamente, Jaune extendió una mano. Con la misma lentitud, Salem hizo lo mismo. Sus palmas se tocaron. Y luego se dieron bofetadas. Jaune levantó la mano de él, ella bajó la suya, y aplaudieron en el medio, retorcieron y entrelazaron los dedos, los retorcieron a izquierda y derecha, hicieron un ruido de bewo bewo y luego chocaron sus caderas. Ark. 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 Corearon, al unísono, levantando las manos en el aire como una multitud deportiva. Blake se quedó mirando. Y se quedó mirando. Hasta que, finalmente, logró. ¿Qué mierda estoy viendo? Jaune. Dijo la mujer inhumana, abrazando a su jefe con fuerza. Ha pasado demasiado tiempo. Tú también, Salem. ¿Cómo va la conquista del mundo? Oh, ya sabes. Siempre hay algo que se interpone en el camino. Ha sido bueno por tu parte dejarme atribuirme el mérito de lo de Montaña Glen. Escuché que encontraron una manera de finalmente matarlo. Envié a un par de Grimm para que se hicieran cargo y fingieran que siempre habían estado allí. Eso es bueno de tu parte. Oye, sé lo difícil que es vender la historia a veces. El monstruoso gobernante de los Grimm le dio una palmada en la espalda a Jaune y se acercó a la mesa, ambos riendo. ¿Y quién es este? Jaune, ¿has venido a presentarme a tu novia? Blake farfulló. No soy su novia. Una ursa rugió furiosa. Salem miró hacia arriba, luego hacia atrás, y dijo. Dice que puede oler que estás mintiendo. No estoy mintiendo. Siseó Blake. Blake bajó una mano, se puso de pie y señaló a la ursa. Ven aquí y dime eso a la cara. Salem se echó a reír. Oh, me gusta. Es una guardiana. Realmente no es mi novia, madrina. Blake se acercó a él. Madrina. No mencioné esa parte. No. Siseó Blake. No, no mencionaste esa parte. Cálmate, querida. Salem tiró de ella hacia el asiento de su izquierda y, para horror de Blake, empezó a revolver su pelo y sus orejas. Oh, uno de los hijos de Fauna. Era una criatura joven y encantadora. De hecho, me entristeció saber que la habían perseguido. Sin embargo, no pude hacer mucho al respecto, ya que ya me estaba recuperando de mi propia pequeña crisis y transformación. En cuanto a la parte de la madrina, bueno, me puse en contacto con Hardcore poco después de que se refundara. Tuve que compensar mi mano en arruinarlo todo, ¿no? Juniper era una joven tan dulce. Incluso intentó matarme. Salem sonrió feliz. 2 veces, de hecho. Una joven tan precoz. ¿Y eso no te molestó? ¿Una mujer joven haciendo su trabajo? Claro que no. Y, además, yo mismo soy Hardcore. O ex-Hardcore. Las cosas eran diferentes en ese entonces, y ya no confiaría en mí mismo en esa posición. Decepcionar al mundo una vez es suficiente para mí. Salem se inclinó para susurrar. Ten cuidado de quién te enamoras, niña.
Es fácil dejarse llevar por la causa equivocada por un rostro guapo y una voz carismática. Adam, pensó Blake, haciendo una mueca tanto ante el recuerdo como ante el sutil recordatorio de que ella no era mucho mejor que Salem en ese sentido. Ambos se habían enamorado de personas que no deberían haber cometido y habían cometido errores de los que se arrepentían por ello. Al menos no terminé tan mal, pero podría haber terminado muriendo en la casa de acogida si no fuera por Jaune. Salem y Erkort técnicamente tienen una especie de alianza de no agresión, explicó Jaune. No estamos aliados en su objetivo de destruir a Ozma, no si eso significa derribar las ciudades con él, pero trabajamos juntos en otras cosas. Y no tendría que derribar la civilización con él si no dejara de esconderse detrás de ella, dijo Salem. Si hubiera salido y se hubiera enfrentado a mí, podríamos poner fin a esto, pero él es bastante feliz usando a la humanidad como escudo y escondiéndose detrás de los demás. El cobarde. Blake no estaba segura de si Ozma estaría de acuerdo, ya que entraría en una guerra como una sola persona contra innumerables Grimm, pero decidió que no le importaba mucho. Las anomalías que asolaban Remnant, incluida la pesadilla que la Kosude había desatado en el mundo en busca de ganancias, eran culpa suya. Así es, dijo Salem. ¿Para qué me llamaste? Dos cosas, dijo Jaune. La primera es que hemos visto un mayor número de transformaciones humanas a anomalías este año. Pensábamos que era la Kosude, pero ahora los hemos destruido y, aunque intentaban dominarlo, no parece que fueran responsables de todos los demás casos. Supongo que no has visto nada. Solo el obvio en Montaña Glen, dijo. Sabes que no interactúo con humanos muy a menudo. Te haré saber si lo hago, pero las posibilidades son escasas. Esto es más bien tu timonera. ¿Cuál era el otro? Ha habido un aumento en los brotes de BTF. Cielos. Salem se echó hacia atrás. Eso sí que es una mala noticia. Puedo ver por qué quieres mi ayuda en este caso. BTF no va a ser ningún asentamiento humano. Bueno, no cerca de ningún asentamiento humano habitado. A causa de haber matado a todos. Me estás pidiendo que esté atento a los Grimm. Puedo intentarlo. No cazan a mis hijos, y su sangre tampoco tiene ningún efecto sobre los Grimm, pero persiste. Si mi Grimm mata a una instancia de sangre que alimenta y luego muerde a un humano, y no destruye el cuerpo después, o si el humano sobrevive, entonces mi Grimm se convertirá en un portador para ellos. Blake no pudo evitar preguntarse por qué eso sería algo tan malo desde el punto de vista de Salem. Parecía una manera fácil de deshacerse de la humanidad. Salem se dio cuenta de su observación, y de su silencio, y se echó a reír. No estoy tratando de erradicar a la humanidad, niña. Solo Oz. Ya era bastante malo que desatara la primera ola de anomalías en el mundo junto a él, pero no seré responsable de otra. Puede que no lo veas así, o que no estés de acuerdo conmigo, pero yo me veo como una víctima de sus manipulaciones. Salem tenía razón. Blake no estaba de acuerdo con ella. Pero ella sabía que no debía decirlo. No había necesidad de convertir esta reunión en antagónica, no cuando ella estaba cooperando hasta ahora. Cualquier ayuda que puedas dar en la búsqueda de BTF es todo lo que pedimos, dijo Jaune. Estamos felices de lidiar con esto nosotros mismos, y no queremos que lo propaguen, ni siquiera accidentalmente. Lo que realmente estamos buscando es una fuente para el aumento de los números. Es posible que vinieran de una sola ciudad grande destruida en algún lugar, pero lo dudamos. Salem asintió. Porque viajarían juntos. Sangre que alimenta busca la fuente de sangre más cercana. Si se crearon 100 en un área, entonces esos 100 deberían viajar juntos a la siguiente área. No tienen la inteligencia necesaria para considerar la posibilidad de separarse y dispersarse en busca de presas. Exactamente. Una vez más, es posible que algo haya sucedido. Tal vez se hicieron 100 en un área, pero los civiles que huían los separaron, y luego vagaron sueltos, pero es una excusa demasiado conveniente, y no explica por qué tenemos avistamientos de ellos en los 4 reinos principales. Las orejas de Blake se crisparon. ¿Y qué hay de la casa de fieras? Ninguno informó allí, y créanme, hemos estado atentos. Estoy seguro de que tus padres también habrían mencionado que a la gente se le succionaba hasta dejarla seca. Tenía razón. Y Kuokwana era el único asentamiento en Menagerie, por lo que ya estaría muerto si Blood Fetch llegara allí. Jaune se volvió hacia Salem. Cualquier ayuda que pueda dar será apreciada. Salem tarareó. ¿Has pensado que podría ser acuático? Jaune parpadeó. ¿Qué?
Los típicos equipos de seguridad, se rió la monstruosa mujer. Totalmente preparado para meterme en la peor mierda imaginable, pero perplejo por el crucigrama más simple. Quédate en tu carril, muchacho, y deja que un miembro de la división de investigación piense un poco en esto. Salem se inclinó sobre la mesa, sonriendo descaradamente. Estamos viendo casos de BTF que se extienden por todas partes, pero que no llegan al reino insular de Menagerie. La fuente debe ser una instancia de BTF, pero es esporádica, no puedes encontrarla. Mientras tanto, los incidentes están ocurriendo en lugares remotos sin ninguna conexión real entre ellos, y es casi imposible que pudieran haber llegado allí por sus propios medios. ¿Cierto? Jaune asintió. Considera esto, entonces. En lugar de preguntar por qué las anomalías están allí, pregunte cómo pudieron haber llegado allí en primer lugar. Las opciones, para mí, son simples. Fueron transmitidos por criaturas aviares que volaban sobre la Tierra, o fueron introducidos en la cadena alimentaria a través de animales terrestres o incluso humanos. Extrapola eso y pregúntate qué tipo de comida podría conectar 4 reinos a la vez, pero no Menagerie, y qué animales terrestres también comen. Podría haber tardado más si no les hubiera dado una pista antes. Pescado, dijo Blake. Correcto. Salem le apuntó con el dedo. Los 4 reinos tienen áreas de pesca bastante regulares, especialmente Atlas, Vacuo y Vale, que prácticamente aseguran todos sus peces desde el mismo lugar entre los reinos. Esos mismos peces también fluyen entre Vale y Mistral, arrastrados al estrecho entre los reinos. Pero, reveladoramente, esa corriente no se conecta con Menagerie. Pescamos en nuestras propias aguas y en su mayoría son peces tropicales, dijo Blake. Peces que son locales de la zona y que no viajan a donde sea que vengan los demás. Tenía sentido. Está diciendo que hay un caso, o varios casos, de BTF que está debajo o en el océano de alguna manera, y están siendo alimentados por peces, que luego son capturados por humanos o animales y comidos o vendidos en otros lugares, propagando BTF. Sería muy inconsistente, dijo Jaune. Lo que encaja con el tema. Sería 1 en 1.000.000 de peces que realmente comen cualquier materia de BTF, y luego otro en 1.000.000 que esos peces específicos son los que deben ser capturados, pero todo lo que se necesitaría es que desoben tierra adentro, o varen en la costa, y los animales se ayudarían a sí mismos. Jaune gimió. Pero si es una fuente de BTF en el océano, ¿cómo diablos se supone que vamos a encontrarlo? Hay más agua que tierra en Remnant. Eso me lo puedes dejar a mí, dijo Salem. Envíame los sitios de aparición de BTF y usaré mi viejo cerebro de investigador para averiguar las áreas más probables de las que proviene. Este es mi tipo de trabajo, para ser honesto, y me dará un descanso de lidiar con la mierda de Oz. Ella puso los ojos en blanco. Ni siquiera puedo imaginar las tonterías sobre mí con las que está llenando las cabezas de sus últimos acólitos, y no quiero hacerlo. Salem chasqueó los dedos. Oh, eso me recuerda. Consideraría no asistir al festival de Vital si fuera tú. Blake parpadeó. Jaune suspiró. Salem, no estoy atacando. Bueno, técnicamente no estoy atacando, pero tengo a alguien que está planeando un pequeño asesinato. Estará bien, agregó, dejando de lado sus preocupaciones. Todo va bien, entonces solo será Ozma durmiendo un poco. Demonios, su anfitrión probablemente agradecería ser liberado de él. A ti también te gustaría la chica que te envié. Un verdadero emprendedor. Salem se inclinó. He oído que también está soltera. Salem, no. Cabello negro, ojos amarillos, sin orejas de gato si esa es una torcedura específica que estás disfrutando en este momento, pero podrías convertirlo en un trío increíble. Jaune se levantó de su asiento. Te enviaré las coordenadas de los últimos avistamientos de BTF. Por favor, háganos saber si sus Grim acuáticos encuentran algo interesante. Le diré a Cinder que pase y duerma contigo. Salem. Me refería a pasar y saludar. El monstruo sonreía locamente. Eso es totalmente lo que quise decir. Espero que les haya gustado. El gameplay que vieron de fondo no me pertenece. Déjale el link al video original y el canal del youtuber. Eso sí, no ha subido vídeos en 2 años, pero para dar los respectivos créditos.